también que tenemos, que las descargas parciales, por ahí lo que las empresas más grandes están empezando a hablar o tienen algún estudio hecho sobre AirFlash, pero si no, básicamente no se comenta mucho. Nosotros lo que planteamos con esto es donde tenemos una línea de media tensión, tablero de baja también, obviamente, pero sobre todo cuando tenemos nuestra línea de media tensión con nuestros transformadores, nuestras celdas, la parte de descarga parcial empieza a jugar un papel importante, por dos motivos. Por una parte de seguridad, obviamente, y por otro lado por la parte de pérdidas. Básicamente la descarga parcial, como lo dice la IEC, es una descarga eléctrica que es momentánea. O sea, es puntea el aislamiento en forma puntual. Básicamente lo que hace es disruptir el aire y desaparecer esa falla. Por eso es muy difícil de detectar y muy difícil de calcular. Los que trabajan por ahí en alta tensión, o los ingenieros que se dedican a la parte de alta tensión, la descarga parcial para ellos es muy normal porque las pérdidas de potencia son muy importantes. Pero básicamente, ¿dónde se da? En equipo de media tensión, donde tenemos algún tipo de impureza. La impureza facilita esas descargas parciales. ¿Cuándo empieza a tener una preocupación? La tenemos siempre. Pero cuando empieza a ser preocupante es cuando tenemos una descarga que nos libera un interruptor o nos da una sobretensión, tenemos un equipo que falla y no lo podemos encontrar. Entonces, ahora la podemos medir y la podemos predecir. ¿Dónde se da también? Cuando tenemos equipos degradados, por ejemplo, en líneas, en tableros de media tensión o baja tensión, donde los interruptores o los cables por ahí tienen alguna imperfección o son viejos y se van degradando, no hay formas de punta. Eso es básicamente donde se puede dar una descarga parcial. Puede ser en el aislamiento o puede ser en el aire, que es el efecto corona. Se ioniza el aire alrededor, se genera una descarga y vuelve a su estado natural. Por eso lo difícil de detectar. ¿Cómo se detectaba? Con ultrasonido, que era muy difícil, básicamente escuchándolo, o radiofrecuencia o radiación ultravioleta. Como esas descargas parciales generan tiene que ser muy grande la descarga, pero generan como si fuese una pequeño destello. Con una cámara de radiación ultravioleta uno lo podía detectar. Se veía básicamente por la parte de petróleo o en líneas de alta tensión, era como cosa más normal. Las consecuencias, lo que decíamos, grandes pérdidas económicas, dependiendo más tensión, más pérdidas económicas, y accidentes, a lo que hablamos de AirFlash y apagones. Vamos al caso, básicamente lo que hay que hacer, un diagnóstico, revisamos las instalaciones de media tensión, detectamos el problema, el ultrasonido nos permite detectarlo sin siquiera abrir el tablero, localizamos el punto, como en esta imagen del medio. Una vez que está localizado el punto, podemos calcular cuánto es la pérdida, en este caso es por seguridad, o sea que hay que ir a repararlo, esa botella, ese conector, lo que sea que está generando esa descarga parcial o ese potencial de descarga parcial, que todavía es muy chiquita y no alcanza a hacer un fallo, se repara y se vuelve a medir. Esa es la forma de actuar. Fíjense que son tableros, en este caso de distribución de media tensión, que cualquier empresa mediana tiene. Los efectos de descarga parcial son efecto corona, arco eléctrico y una descarga superficial. En la imagen esta vemos un AirFlash.